Hola, bienvenidos a Mente Artificial, tu fuente de noticias tecnológicas y los avances más sorprendentes en inteligencia artificial. ¿Listos para explorar? Comencemos. La ampliación humana, o ampliación superior de IA y humano, parte de la idea de combinar la poderosa intuición de una mente humana con las capacidades de la IA generativa. En este proceso, siempre se empieza con la perspectiva humana, lo que podríamos llamar adivinación educada. Es una mezcla de formación, experiencia y visión personal. Supongamos, por ejemplo, que queremos crear un programa de cómics, generado por IA. El punto de partida sería una persona con un marcado sentido del humor, capaz de intuir qué clase de chiste o elemento gracioso funcionará mejor. Esa persona aporta sus ideas y las combina con la propuesta de la IA, que, gracias al aprendizaje automático, sugiere bromas y temas relacionados. Cuando hablamos de ampliación humano-IA, la interacción se da en ciclos. El ser humano aporta su empatía, su capacidad de amar lo que hace, amor entendido como la pasión por una tarea no en términos románticos, y su base educativa para escoger qué elementos le convencen y cuáles no. Luego puede devolver esa selección a la IA, y solicitar nuevas sugerencias. Así, la máquina aprende de los gustos del usuario, y a su vez, el usuario refuerza o descarta posibilidades. Esto se repite en bucle. Cada iteración perfecciona el producto. Al mismo tiempo, se mantiene un criterio ético humano, que filtra lo que la IA produce. No se trata de acatar ciegamente las respuestas de la IA, sino de utilizarlas con criterio, validándolas o descartándolas cuando no encajan con lo que consideramos correcto. En el entrenamiento de los grandes modelos de lenguaje, se usó un método que llaman aprendizaje por refuerzo humano, donde personas reales definieron qué salidas eran deseables y cuáles no. Aunque se hable de aprendizaje automático, hay cierta trampa detrás, porque sin la guía humana no se determinan esos criterios de calidad. En la práctica, se forma un aprendizaje semiautomático. La IA se ajusta mediante la aprobación o corrección de individuos que aportan valores y juicios. Dicho de otro modo, la IA se nutre constantemente de la inteligencia humana para progresar. Esto, a su vez, amplifica nuestra propia capacidad para resolver problemas, ya que unimos la rapidez de la IA con el tacto humano. Sin embargo, no creemos necesario fusionarnos físicamente con la máquina. Más bien, uniremos nuestra lógica y forma de pensar con la potencia de procesamiento de la IA. Hasta ahora, cuando reflexionamos, usamos la introspección y un diálogo interno. Hablamos con nosotros mismos, mezclando sentimientos, emociones, recuerdos y razonamiento. Con la IA generativa, surge algo nuevo. Un tercer participante que complementa ese proceso. Esta tercera mente no tiene envidia ni resentimientos, opera a base de patrones y datos. Por supuesto, no es una conciencia real. Se trata de enormes redes neuronales y algoritmos de aproximación matemática que funcionan con mecanismos de atención y predicción de palabras o secuencias. Lo esencial es que ahora añadimos un factor externo a nuestro diálogo interno, que multiplica nuestras posibilidades creativas. Ahora bien, con la IA actual sí podemos crear bucles de realimentación, en los que el humano, gracias a su empatía y criterio, va guiando el sistema generativo para producir resultados más satisfactorios. Pensemos en un artista que desea montar una galería de arte. Él podría describir ideas a la IA para que genere imágenes iniciales. Tras recibir esas propuestas, aplica su instinto y vuelve a solicitar variaciones. Después de múltiples iteraciones, las imágenes finales pueden transformarse en obras estupendas, especialmente si el artista añade su toque personal, sin dejar que la máquina decida por completo. Cuando alguien usa repetidamente el mismo prompt en un generador de imágenes y obtiene resultados casi idénticos, se hace evidente que la IA no piensa al modo humano, sino que opera con una base de datos y un conjunto de parámetros ajustados. Aún así, esa misma limitación le permite ser útil como herramienta para inspirar y ampliar la visión creativa del artista. Lo esencial es que estamos en la antesala de una nueva era de superinteligencia, donde no es la máquina la que se vuelve consciente, sino el ser humano quien se vuelve superintelectual al expandir sus capacidades con estos algoritmos. Es una combinación que puede llevarnos a soluciones avanzadas sin necesidad de ver a la IA como un ente con emociones propias. Muchos hablan de la singularidad, concepto que Raymond Kurzweil describe en términos de un punto de inflexión, donde el avance tecnológico se acelera exponencialmente. Yo la denomino unicidad de la esperanza, porque considero que el factor humano seguirá siendo el eje. No apostamos por una máquina desprovista de empatía que controle el futuro, sino por un ser humano, potenciado por herramientas cada vez más sofisticadas. También es cierto que se están desarrollando tecnologías físicas que sirven de extensión de los sentidos, como lentes de contacto que podrían proyectar información asistida por IA en tiempo real, o dispositivos que captan ondas cerebrales para controlar aparatos.
Son pasos de cara a un escenario en que la interacción con la tecnología será más natural. En los próximos años veremos, por ejemplo, interfaces cerebro-computadora más depuradas, que sirvan sobre todo a fines terapéuticos o de accesibilidad. Aunque a largo plazo es posible que existan implantes cerebrales de uso masivo, en el corto plazo la mayoría de la gente preferirá métodos menos invasivos. En ese sentido, hay proyectos como Neuralink que pueden beneficiar a personas con parálisis o problemas de movilidad, pero no parecen destinados a un público general. Además, la inteligencia emocional y los sentimientos, que implican toda clase de reacciones físicas y psicológicas, siguen siendo territorio esencialmente humano. Por supuesto, podremos leer con mayor precisión nuestras emociones, a través de sensores integrados, y usar IA para entender mejor cómo reaccionamos frente a distintos estímulos. En 5 o 10 años, quizá tengamos software que complemente cada vez más nuestra sensibilidad, sugiriéndonos estrategias para mejorar la comunicación o el estado de ánimo. Todo ello se enmarca en la dinámica de crear nuevas herramientas con las que aumentar nuestra capacidad de trabajo y creatividad, resolviendo problemas que hasta ahora parecían imposibles, como la crisis climática o la pobreza, entre otros retos planetarios. Sin embargo, estas soluciones vendrán, en mi opinión, de la interacción humano-IA, y no de una hipotética superinteligencia completamente autónoma. Sam Altman y otros visionarios a menudo hablan de superinteligencias que están a la vuelta de la esquina, pero yo veo que en la práctica se siguen centrando en la parte algorítmica, sin darle un peso real al componente emocional. Si la IA no puede sentir amor, empatía, o la satisfacción de aprender por interés propio, es difícil que se desarrolle como un ser consciente. Los grandes avances ocurren porque nosotros, los seres humanos, proporcionamos esos matices, y porque tenemos una motivación intrínseca por descubrir e innovar. Esta evolución significará, en la práctica, la aparición de compañías más pequeñas y rápidas, donde unas pocas personas, con la ayuda de la IA, puedan lograr grandes impactos. Generar código o plantear modelos complejos se simplificará gracias al aprendizaje automático. Veremos a programadores que se apoyen en chatbots para acelerar sus proyectos. Entrar en el bucle de ampliación humano IA hará posible que en cada paso haya un filtro ético y un filtro creativo. El usuario decidirá qué ruta seguir, y en qué desechar la recomendación de la IA. Todo esto, a fin de cuentas, apunta a una sinergia en la que ampliamos nuestras capacidades intelectuales y emocionales, no por sustituirlas, sino por enriquecerlas. Avanzamos hacia esa unicidad de la esperanza, un escenario en el que seguimos siendo los motores del cambio, apoyados en el inmenso potencial de la IA para el procesamiento y la generación de conocimiento. Por ello, cada vez veremos más a personas que, sin contar con un gran equipo, logran lanzar proyectos de impacto mundial. Y será así precisamente porque el componente creativo humano, filtrado por la empatía y el juicio ético, se combine con la potencia de cómputo de las redes neuronales. En resumen, no se trata de un futuro de máquinas superiores al ser humano, sino de un presente y un porvenir en que la IA se integra a nuestro diálogo interno, nos da nuevas perspectivas y nosotros, a cambio, le aportamos corazón, ética y rumbo. Esa es la esencia de la ampliación humana. Unir lo mejor de nuestra intuición y sensibilidad con la capacidad incansable de procesamiento de la IA, para generar soluciones, arte y conocimiento que, de otra manera, no hubiéramos podido alcanzar con la misma velocidad o magnitud.